Antecedentes de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos simplemente por ser humanos. Es la forma en que esperas que se te trate y el trato que mereces como persona. Los derechos humanos son los únicos que corresponden a todo el mundo de todas partes. Eso significa niños, gente mayor, jugadores, maestros, africanos, indios, cristianos, musulmanes, tu padre, tu madre, tus vecinos, tú. Todos tenemos los mismos derechos. Es decir, son universales. Pero para que estos existieran, pasaron muchos años. Para que estuvieras a salvo, debías estar con la gente adecuada, si no, no lo estabas. Fue así como Ciro el Grande decidió cambiar todo esto. En 539, al conquistar Babilonia, hizo algo que revolucionó al mundo. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. La gente era libre de elegir su religión, sin importar al grupo al que pertenecían. Esto fue registrado en una tablilla de arcilla llamada el Cilindro de Ciro. Y así es como nacieron los derechos humanos. Se extendieron en Grecia, India y al final Roma. Asimismo, la gente se dio cuenta que seguía de forma natural ciertas leyes. A esto lo denominaron derecho natura. Pero seguía siendo indiferente por los que llegaban al poder. Hasta que Inglaterra, el rey estuvo de acuerdo con que nadie debía hacer menos ni invalidar los derechos de la gente, ni siquiera él, tras tener diferencias con los nobles de sus injusticias. A este documento se le llamó Carta Magna, firmada en 1215 después de Cristo. Fue así como finalmente fueron conocidos los derechos y estaban a salvo de los que estuvieron al poder hasta cierto punto. Podría decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. La Carta Magna enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Considerada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. El siguiente hito, reconocido en el desarrollo de los derechos humanos, fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. El rechazo del Parlamento para fincar la impopular política externa del rey causó que el gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica. La Petición del Derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en un estatus y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. 3. Ningún súbdito se le puede acuartelar con los ciudadanos. Y por último, 4. No puede usarse el arte marcial en tiempos de paz. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia, y fue así como nació América. El Congreso publicó la Declaración de Independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido ampliamente y leído al público. La Constitución de los Estados Unidos de América fue escrita el 17 de septiembre de 1787 en Filadelfia. Dicho documento en un principio contaba con 7 artículos, los cuales definían la forma de gobierno y establecían los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Esta Constitución reemplazó a los artículos de la Confederación, que fueron el primer documento de gobierno de los Estados Unidos de América. Cabe resaltar que es la Constitución Nacional más antigua en uso. El artículo primero define al Congreso de los Estados Unidos como el poder legislativo,
así como la forma de elección y comportamiento del mismo. El artículo segundo define al presidente como el poder ejecutivo y nos muestra la forma de elección y requisitos del mismo. El artículo tercero describe el sistema judicial así como el Tribunal Supremo. El artículo cuarto define la relación entre los estados y el gobierno federal, así como la discriminación entre ciudadanos de diferentes estados. El artículo quinto establece los métodos para modificar la Constitución y proponer nuevas enmiendas. El artículo sexto define a la Constitución como la ley suprema en todo el territorio estadounidense, sin que las leyes estatales entren en conflicto con ella. El artículo séptimo muestra los requisitos de ratificación de la Constitución. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución y Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, declaración que funcionó como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia, y en la que se proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Ellos insistían que no eran inventados, eran naturales, y así como el Imperio Romano los llamó derecho natural, pasaron a ser derechos naturales. En 1800, entonces, un joven abogado de la India, llamado Mahatma Gandhi, dijo que ya había sido bastante, y frente a la violencia, insistió ante toda la gente que teníamos derechos. Pero esto no fue tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler había exterminado a la mitad de la población judía. Millones de personas murieron y millones más quedaron sin hogar. Los derechos humanos jamás habían estado al punto de ser exterminados, y nunca en el mundo habían estado tan desesperados por un cambio. Fue así como en 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco llenas de optimismo y esperanza, a establecer las Naciones Unidas. Su meta era promover la paz y evitar guerras futuras, así como reafirmar la fe de los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana. Para 1948, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos, dispuso redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración proclama, sin lugar a equivocarse, los derechos inherentes a todos los seres humanos como son: todos nacemos libres e iguales, no habrá distinción, derecho a la vida, no a la esclavitud, libertad de expresión, a la educación, etc.